Bueno, qué vértigo, ¿no? Buenas tardes. Encantada de estar aquí esta tarde. Parece increíble que después de tantos meses de trabajo con Tania, Tania no se presentaba a sí misma porque no necesita presentación, pero ya saben que Tania Pardo, directora del museo del Centro K2M y una de la artífice principal de que esta jornada se ponga en pie y con la ayuda de Estrella, como ha presentado. Esta jornada es un diálogo, ¿no? Surge de la inquietud, principalmente de Tania, conocedora del arte, del pensamiento político y del arte, que en un momento de su trabajo y de su investigación toma conciencia de cómo es el trato de la imagen gitana en muchos de los espacios que ella habita, ¿no? Como profesional, ¿no? como comisaria, como teórica, ¿no? del arte contemporáneo, toma conciencia de la injusticia que la imagen gitana, ¿no? o la estereotipación que la imagen gitana tiene en estos ámbitos. Y entonces se documenta, lee muchísimo, lee a gente que está criticando estas cuestiones de otros ámbitos y llega a mí, ¿no? Y llega esa llamada de teléfono, me llama con la alegría que le caracteriza y me dice: mira, pastora, yo soy Tania y se me ha ocurrido esta locura, ¿no? Y la verdad, bueno, yo me siento aquí muy feliz, muy contenta, también con el síndrome de impostora, porque no vengo del mundo del arte, ya lo saben ustedes, como bien ha dicho Estrella, soy abogada, y lo que sé o lo que cuento lo hago a partir de mi experiencia profesional y política, principalmente de mi compromiso, bueno, pues por la defensa de los derechos humanos y en proyectos de transformación social, ¿no? Del antirracismo y el feminismo que también Estrella comentaba. Así que, bueno, este diálogo desde el pensamiento del arte contemporáneo y desde el pensamiento crítico que Tania y yo tenemos se transforma en un momento en esta jornada, ¿no? Que trata de ser una reparación, ¿no? Sabemos que desde un pequeño centro, de un museo o de una pequeña ciudad del mundo no se hace una reparación tan grande como la reparación histórica que requeriría la causa del pueblo gitano para con el mundo del arte y la literatura, ¿no? Pero es un primer paso de reparación, de tomar conciencia de cómo se han construido toda esa imagen gitana a través del arte, de ver para qué ha servido construir esas imágenes. No se queda solo en lo anecdótico, sino que las imágenes crean imaginarios y los imaginarios condicionan la acción humana, es decir, pasan cosas. Yo el otro día escribía diciendo posiblemente la reiterada imagen en el cine del gitano robando la gallina haya terminado repercutiendo en muchas actuaciones de prevención de la Guardia Civil, ¿no? Se entiende más o menos. Los imaginarios condicionan la acción. Por tanto, esto es importante. Entonces, esta jornada se plantea desde ahí, desde un acto de reparación, pero también de contribución, de enseñar qué es verdaderamente la imagen gitana, que es mucha, es heterogénea, es múltiple, y en esta jornada van a pasar muchas voces gitanas desde el mundo del arte que están creando desde esa gitanidad que se presenta frente al estereotipo imperante. Pues de ese diálogo vamos a intentar hacer lo mejor posible en esta jornada con todas vosotras, sin la cual, sin el público, esto no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces hoy la jornada empieza con esta presentación, después una parte de reflexiones mías que ya estoy adelantando, una parte que me han dejado de 45 minutos sin fotos, lo demás va a ser foto bonito y divertido, pero los primeros 40 o 45 minutos que es mi conferencia será de chapadura, ¿eh? De algunas ideas de contexto, de historia, ¿no? y demás, y después ya tendremos cosas mucho más bonitas y amables y fáciles de digerir. Después teníamos prevista la conferencia de Pedro G. Y sigue la conferencia de Pedro G., solo que por motivos de salud, no es muy grave, nos alegra decir, ha sido una operación menor que ha salido con éxito, pero que le impedía físicamente estar esta tarde aquí con nosotras, pero hemos hecho de la necesidad virtud y la conferencia se dará, pero la dará el actor, bueno, está aquí el compañero y lo tenéis en el programa, que ha sido la sorpresa, Juan Loriente, que hará de Pedro G. Romero, desde su saber, desde su experiencia como artista de la escena, y nos sorprenderá con esa performance que intentará transmitir por otros canales diferentes o no exclusivamente de la palabra, la propuesta de Pedro G. en torno a la pregunta que le hacíamos sobre la folclorización de los gitanos y las gitanas, ¿no?
Y después tenemos la obra de teatro de Silvia Agüero, que ya la han visto llegar. Eso no era todavía parte de la obra, ella es así. Esta obra que es No soy tu gitana, que seguramente la han visto, más o menos, ¿sí? Sí, la conocen, ¿no? Algunas cabezas me dicen que sí. Yo creo que es muy acertado porque la obra resume bastante bien el espíritu crítico que subyace a la puesta en escena de esta jornada, ¿no? Que es pensar los gitanos desde la mirada externa del arte a través de la historia. Yo creo que sí, le decían después que después con la cervecita comentamos la jugada a ver si a ustedes le han parecido o no. Y ya con ese buen cuerpo, después de haber visto a Juan Loriente, de haber visto la obra de teatro, nos iremos a descansar, reflexionar sobre todas estas cuestiones y volveremos mañana con más energía y renovada. Mañana empezamos con la conferencia de Tania. Tania tiene una conferencia que le ha puesto un nombre precioso que se llama Vivir gitano entre la bohemia artística y la libertad. Ya leo a usted que es crítico, aunque parezca un nombre así lírico, es un nombre crítico, y va a compartir, bueno, lo que a mí me parecía esencial en esta jornada, que era esa reflexión de la que parte realmente, porque no soy yo la que se le ocurre hacer esto, ¿no? Es ella a través de todos esos interrogantes que decía al principio que ella se plantea en torno al mundo del arte contemporáneo, y bueno, el arte contemporáneo y no tan contemporáneo, también desde el principio. No voy a hacerle spoiler a su charla, porque han sido muchas conversaciones, y tendrá ese momento de esta reflexión que a mí me parece que es necesaria para poder entender el diálogo que se dará después, ¿no? Después tenemos la mesa de creadoras gitanas, son mujeres gitanas, mujeres jóvenes que se dedican a diferentes ámbitos de la creación artística, desde la literatura a la ilustración. Ellas nos contarán sus proyectos y con esta mesa lo que intentamos es, bueno, pues borrar esa imagen del gitano y la gallina, ¿no?, que decía en el ejemplo de antes, y una idea más aproximada de lo que es el pueblo gitano, la cultura gitana y sobre todo contada desde sus propias voces protagonistas. Romper esta mirada externa desde la que ha sido contado en gran parte los gitanos. A nosotras nos ha gustado llamarlo así en la jornada, los gitanos, como todo un universo, no solamente narraciones concretas, sino un universo completo. Desde ellas, desde su gitanidad, siendo mujeres, con la intersección de género que les atraviesa, ven esta cuestión y cómo ellas ponen su producción profesional, artística o académica en el objetivo precisamente de estereotipar esta imagen, ¿no? Yo en esta mesa tengo especial ilusión, ¿no? Espero que a ustedes os gusten porque es de las cosas que no se escuchan o no se ven en la mayoría de los sitios. Y por la tarde la dedicamos al cine. Vamos a tener una directora y 2 directores de cine, ya lo saben ustedes, Pablo Vega, Paloma Zapata y Saki Lacuesta, con las que tendremos una reflexión. Bueno, pues Pablo Vega es gitano, Paloma y Saki no, pero en su trabajo han tratado la figura de los gitanos, ¿no? En varios de sus trabajos se han acercado al universo gitano. Y bueno, pues el debate que tenemos aquí es cómo se puede acercar desde el cine a la figura sin reproducir estereotipos y cómo el cine puede ser hoy, que es uno de los vehículos principales de difusión masiva del pensamiento, precisamente no para seguir reproduciendo esta imagen que se mantiene estática desde el siglo XV sobre los gitanos, sino precisamente para demostrar una realidad mucho más contextualizada de la realidad gitana. ¿Sí? Más o menos. Es que, ¿saben que yo no sabía que tenía que presentar lo estoy improvisando? Pero como lo he redactado yo con Estrella, pues tampoco. Pero no, esta parte no la tenía yo preparada. Entonces y después vamos a proyectar, por cuestiones de tiempo y de logística y porque las personas que trabajan y hacen posible este espacio no pueden quedarse aquí para siempre, no vamos a poder proyectar todas las pelis, pero sí vamos a proyectar una parte de una de las películas de Isaac Lacuesta, que si no la conocen verdaderamente es una cosa conmovedora y preciosa el trabajo que hace ahí, y un par de cortos, el de la productora de Alba Flores y el corto de Pablo Vega, porque son más cortitos para que nos dé después la posibilidad de este coloquio, ¿no? Que es lo interesante, porque aquí lo interesante después de todos estos espacios es el diálogo que se construye en torno a esto. Ya saben ustedes que no venimos aquí a contar lo que sabemos, sino a intentar transformar el pensamiento hegemónico y para eso necesitamos comunidad y público, no es solamente contar lo que sabemos, ¿no? No queremos vencer, queremos convencer. Y después de las pelis, pues cervecita otra vez, abrazos, besos. Y el sábado ya,
clausuramos la jornada y es la parte pues, que hemos dedicado más a las artes plásticas, ¿no? Primero creo que tiene la conferencia de Daniel Baker, que es un artista plástico, gitano, bueno, Roma, porque él viene de Gran Bretaña. En Gran Bretaña la palabra gypsy no se pronuncia así, es muy despectiva. Entonces él seguramente se autodefinirá como Roma y vendrá a hacer su conferencia y a presentarnos su trabajo también muy atravesado de su propia gitanidad, ¿no? Y después la conferencia de Ana Mirga. Ana Mirga forma parte del Instituto de Cultura Gitana a nivel europeo. Su trabajo, tanto familiar y efectivamente de cultura, es muy cercano al mismo paradigma de Margot Zota, que en un primer momento teníamos intención de invitarla, pero no pudo ser. Entonces queríamos alguien que estuviera en su mismo marco, ¿no? En su mismo marco de ideas respecto a la representación gitana a través de mujeres gitanas de Rumanía y cómo el arte estaba siendo un vehículo para incidir en la transformación social, ¿no? Así que Ana estará también con nosotras y compartirá alguna de sus experiencias y sus reflexiones. Y después, bueno, tenemos el cierre de la jornada, porque no lo he dicho, pero simultáneamente a todas estas conferencias y a estas charlas hay una artista joven, gitana, que se llama Cristina Trinidad Reyerta, que la vais a ver trabajando a la entrada del museo, que está haciendo una intervención artística que ella nos va a presentar, culminará, no sabemos de qué va porque esa es la gran sorpresa, culminará al final de la jornada con una presentación y una performance de su obra, ¿no? Y ya después, Tania, vermú, cervecita y ahora sí, sin medir las copas ni nada, ¿no? Y así que esperamos haber podido aportar esta vía de fuga del pensamiento hegemónico respecto a la cuestión gitana, ¿no? Esperemos que sí. Y ahora ya me toca a mí hablar directamente. Voy a beber agua, por lo bueno, para que haya una transición. Bueno, yo había titulado esta conferencia Contra imágenes gitanas y en ella voy a contar gran parte de cosas que ya he contado en algunos sitios y algunas reflexiones más para que pueda encajar en un espacio como este pensado desde el arte contemporáneo, ¿no? Porque ya les confieso que, como decía antes, tengo cierta sensación de impostora porque yo no sé de arte. Yo sé de derecho a la igualdad de trato, de discriminación, de injusticias, de derechos humanos. Pero para que existan esas injusticias con una connivencia social amplia, se necesitan construir imaginarios que las justifiquen. Y ahí sí es donde la creación artística, los museos, el arte y la literatura tiene su papel fundamental y ha jugado un papel fundamental para entender la historia del pueblo gitano. Yo no sé cuánto conocen ustedes más o menos la historia del pueblo gitano, sé que son la gente que vienen a estas jornadas, por lo cual son la gente que posiblemente sepan algo más. Si no lo saben, yo siempre digo que no se sientan culpables porque en ninguna parte del currículum escolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, se cuenta la historia del pueblo gitano, de dónde son, de dónde vinieron, por qué están aquí, qué ha ocurrido antes, qué ha ocurrido después, ¿no? O por qué de la situación del pueblo gitano. Así que saquen ustedes la culpa, porque siempre ha habido una voluntad política de que eso sea así, ¿no? De que yo, cuando gasto la broma de, bueno, ustedes creen que estuvieron aquí desde siempre, desde antes o después de los romanos, primero, ¿cuándo llegaron? Pues mucha gente, yo hago estos talleres con profes en los institutos y no, oye, pues no se me ocurrió pensarlo, ¿no? O sea, que es algo muy, muy normal por muy alta formación o cualificada que estemos, ¿no? La cuestión es que nos guste más o menos, tengamos una aproximación más cercana, más lejana a la cuestión gitana. Lo que sí es una realidad que nadie te va a discutir es que una parte importante de la población gitana hoy vive en situaciones de exclusión y de desventaja social en cuanto al acceso a los derechos como la vivienda, la salud, la renta, el trabajo o los derechos culturales, ¿no? Esto es una realidad, se vive una segregación geográfica y una segregación escolar por gran parte de la población gitana hoy en el Estado español. Yo creo que esto sea uno de un partido, de otro, de una ideología, de otra, es una realidad a todas luces manifiesta. Donde diferimos, donde aquí está el kit de la cuestión, que espero lanzar de hilo conductor en esta jornada, es el porqué de esta situación, ¿no? El pensamiento hegemónico,
lo que le va a contar, posiblemente también a través del arte y los museos, de la televisión, de la prensa, el discurso hegemónico, bueno, y los discursos populares o sociales, le va a contar que la situación del pueblo gitano tiene su causa en la especial idiosincrasia de este pueblo, porque son como son, viven como viven. Seguramente esto les sonará o lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Desde quien impugnamos este pensamiento hegemónico y estamos en el pensamiento crítico, intentamos dar otras respuestas a la realidad gitana hoy. Y creemos que entendiendo el pasado, la historia, el porqué, qué ha ocurrido antes, ¿no? Esta frase que el otro día dije desafortunadamente, porque era justo después de la Dana, y fue un poco desafortunada, pero es la de aquellas lluvias, estos barros, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué lluvias cayeron antes para que hoy nos movamos en estos lodos, ¿no? Desde el pensamiento crítico lo que intentamos es contextualizar la realidad gitana, ver qué factores, tanto históricos como estructurales y sociales, hoy existen para explicar esa situación. Y esto es importante, porque si naturalizamos la situación del pueblo gitano hoy en su propia idiosincrasia, estamos muy cerca de las teorías biologicistas o negacionistas de los derechos humanos que dicen que hay gente que nace buena y gente que nace mala, gente que nace con un grado de humanidad mayor, gente que nace con un grado de humanidad menor, culturas que van por delante, culturas que van por detrás y gente que no es merecedora del todo de la universalidad de los derechos humanos. ¿Más o menos esta idea? Sí. Es que es una horita muy mala, pero yo estoy aquí haciendo todo lo que puedo, ¿eh? Este es el reto, entender la cuestión gitana más allá del pensamiento hegemónico construido. Para eso yo normalmente cuando hablo de estas cuestiones hablo de la historia del pueblo gitano, aquí lo tengo que resumir un poco más porque hoy no vengo a hablar de historia, pero ya saben que las personas gitanas llevan casi 600 años habitando en lo que hoy es el Estado español. Seguramente les suena que los gitanos y las gitanas vienen de la India, ¿eso les suena más o menos? Que son migraciones provenientes, se creen provenientes del noreste de la India, de una región llamada el Punjab, que emigró en torno al año 1000 de nuestra era hacia Occidente y se esparció por diferentes puntos de Europa y Turquía, y que al Estado español llegó en el siglo XV. ¿Sí? ¿Alguna, si no, para saltarme un poco en torno al siglo XV, que entraron por el norte, por los Pirineos, que no entraron por Triana ni por el Guadalquivir. Y que tuvieron una historia al principio, unos años, que vivían principalmente de forma nómada, una economía nómada, oficios principalmente ligados a la compra y venta, a la mercadería, a la artesanía menor, al trabajo de los hierros, al trabajo de la cestería, que tuvieron unos primeros años muy poco de bonanza, donde este tipo de economía y esta forma de vida nómada en grupo era permitida, y que a partir de 1499 la realidad de la buena suerte gitana cambia y se comienzan a dictar las primeras pragmáticas o leyes antigitanas que persiguió, ojo, la identidad gitana, sus formas de vida y sus formas de organización social. Es decir, leyes que castigaban el hecho de ser y no el hecho de hacer. No se castigaban los delitos que pudieran cometer las personas gitanas, sino ser gitano o gitana era constitutivo de pena, ¿no? Era constitutivo de delito, de pena, de castigo y de expulsión. Las penas fueron aumentando a lo largo de la historia, porque la persecución se basaba en el objetivo de eliminar sus formas de economías propias, principalmente, esta economía que rápidamente dibujaba, queriendo que fueran una mano de obra que se cargara principalmente de los trabajos de producción primaria como las minas o el campo, ¿no? Una y otra vez las leyes dictan que tomen tierra. Si las leyes no la lean, porque son horribles, no se la lean. Yo la he leído, la he estudiado. Son 250 leyes dictadas en 500 años. Pero si quieren ustedes acercarse desde el arte a estas cuestiones, escuchen el disco de Lebrijano, de Juan Peña el Lebrijano, que se llama Persecución. Lebrijano, un cantador flamenco. Y ahí canta las propias leyes antigitanas, ¿no? Un resumen de esas leyes. Es mucho más amable que leerse todo el compendio normativo. Pues estas leyes persiguieron sobre todo eso, que abandonen sus oficios, se asienten en una tierra y trabajen. Que trabajen en los trabajos que nadie quiere, en el campo, las minas y de remero en los galeones del rey, ¿no? La historia del pueblo gitano durante 500 años son las estrategias culturales que ponen en práctica las comunidades gitanas para escaparse
de estas normativas, ¿no? De esta persecución, y de seguir encontrando espacios a los márgenes que le permitieran desarrollar su vida según su propio modelo de organización social y económico. La represión llega a un momento de mucho auge, que eso sí que ya es más conocido. En 1746 se dicta la gran prisión para todos los gitanos y gitanas del país, lo que se conoce como la Gran Redada. Los varones mayores de 7 años son separados, se quitan a los niños varones de sus madres a partir de los 7 años. Todos los hombres van presos por una parte, las mujeres por otra, y se dedican al trabajo forzado, principalmente, como decía, las minas, las galeras, y las mujeres a las incipientes cárceles de mujeres y al trabajo forzado como hilanderas principalmente, ¿no? Esto hace 4 días, como quien dice, ¿no? Yo en ese trabajo que antes decía Estrella, en ese libro recopilé algunas letras flamencas también que habla de este episodio de la Gran Redada. La recopilé no tanto por lo romántico que pueda ser recopilar las letras que se cantan hoy. O sea, hay un tango de Triana que dice, no de Triana no es, pero bueno, un tango: a todos los ojitos negros lo van a aprender mañana y tú que negro lo tienes, échate un velo a la cara, ¿no? Que era como la voz de alerta que corrió los días previos a esa Gran Redada, que corrió por Triana, esa voz de alerta que queda en el recuerdo y todavía hoy se canta. Lo que quiero decir con que se cante o no es que en el imaginario colectivo aún está muy vivo, y también en la población gitana, ¿no? Y eso explica mucho de la desconfianza que las poblaciones gitanas, que parte de la población gitana ha tenido hasta días de hoy, o alguna todavía tiene, a las instituciones payas. Porque hay una historia de persecución y castigo que culmina en el papel en 1978, con la entrada de la Constitución y la abolición ya de los últimos reglamentos de la Guardia Civil, que todavía pedían una especial vigilancia a la comunidad gitana. Se persiguió, por tanto, la lengua. Ustedes ya saben que el romano no se habla en el Estado español, se hablan en otros muchos lugares de Europa. Seguramente las mujeres gitanas de Rumanía, seguramente Ana, otra chica gitana rumana que vendrá también dentro de un rato, Aldesa, ellas pueden hablar romano, ¿no? Y muchas mujeres, bueno, muchas personas gitanas lo hablan, pero en el Estado español las gitanas de aquí pues no hablamos el romano, porque la persecución fue tan cruenta que una de las cosas que se perdió para siempre fue la lengua, ¿no? Y queda el caló, que eso sí les suena a ustedes, que es un vocabulario proveniente de esa lengua que todavía perdura y que incluso algunas han pasado al diccionario español. Yo dije que yo me iba a medir mi propio tiempo, pero no lo estoy haciendo. ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan, ¿no? Todavía 15 minutillos, ¿no? Vale. Pues como decía, en el papel se solucionó la cosa en el 78. En las prácticas institucionales, a día de hoy, todavía existen decisiones políticas, administrativas, culturales, sociales, que se dan cada día, lo que llamamos el racismo estructural, que sigue dificultando el acceso a los derechos en igualdad de condiciones a las personas gitanas. Esto que yo he dicho así en una frase muy compleja viene a traducirse, por ejemplo, pues que en los barrios habitados mayoritariamente por personas gitanas y personas migrantes que comparten este destino de la segregación, pues el camión de la limpieza pasa menos, el autobús pasa menos, los colegios tienen menos dotaciones o los centros cívicos tienen menos dotaciones. O cuando eres una persona gitana o visiblemente gitana, la dificultad para acceder a la vivienda y alquiler de una vivienda, si ya es dificultoso para cualquiera de nosotras, ¿no? Pues para una persona visiblemente gitana aún más. Es mucho más difícil alquilar de la vivienda, o las condiciones de alquiler suelen ser más draconianas, más leoninas, ¿no? Estas son las cuestiones que normalmente recopilamos desde las asociaciones gitanas, especialmente mi trabajo como abogada, en la denuncia de todos estos actos de discriminación, de los llamados delitos de odio que suceden a las personas gitanas, ¿no? Y más aún a las mujeres gitanas, porque si le metemos la intersección del género, ustedes ya saben que las mujeres en general lo tienen un poquito más difícil para el acceso igualitario a los derechos. Si entrecruzamos la cuestión étnico-racial, pues ya imaginarán ustedes que lo que llamamos el antigitanismo de género es esta especial discriminación, que, por ejemplo, si tienen ustedes interés en estas cosas, les recomiendo el trabajo de la Asociación de Mujeres Gitanas de Bilbao, bueno, de País Vasco, ya están en Bilbao, se llama AMUGE, y han hecho una investigación muy chula que es la persecución y criminalización de las mujeres gitanas en los centros comerciales, ¿no? Porque es muy común registro, ¿no?, continúa mujeres gitanas a día de hoy que sean visiblemente gitanas en los centros comerciales, en los supermercados y en este tipo de cosas. Y ahí hay una recopilación. Eso es lo que venimos llamando
antigitanismos de género. El antigitanismo suena así una palabra muy rara, pero no es más que el racismo específico que se da contra las personas gitanas. Más o menos tengo así a todo el mundo bien. Lo digo porque esta parte de mi intervención, la lógica que tiene es que las cosas que vamos aquí a hablar, algunos autores le llaman racismo sutil o racismo de baja intensidad, ¿no? Que esto de la representación estereotipada del pueblo gitano. Lo que yo estoy intentando, me voy a hacer spoiler a mi conclusión dentro de 10 minutos, lo que yo estoy intentando contar es que existe una realidad material que se reproduce cada día, que está muy basada en estos imaginarios. No es tan baladí, no es tan sutil, no es tan de baja intensidad, ¿no? Una vez un profesor provocó con esto, bueno, entre el romancero gitano de Lorca y el exterminio nazi hay un abismo, y es cierto, no somos tan reduccionistas, pero lo que sí es verdad que el primer paso de la deshumanización comienza por sacar a las personas del lado de lo humano y meterlo en el lado del objeto, ¿no? Dejar de ser sujeto y convertirlo en objeto. Y el arte lo que hace con las personas gitanas es esto. Y sí, no va directo, no se escribe, no el poema de Lorca en sí mismo conlleva un genocidio, pero la estética con la que se trabajan los gitanos, con lo que se representa a los gitanos, desprovisto de la humanidad, más cercano a la naturaleza que el humano, bueno, ahora iremos viendo algunas cosas y a lo largo de la jornada, sí tiene su repercusión en cómo se construye. Más o menos esta es la idea que yo intento, por eso le tengo que hablar de las leyes un poco y de estas cosas que son más duras y más feas. No estamos en la teoría, estamos en la praxis. No está este debate entre lo simbólico y lo material, para mí llevo años diciendo que son una falacia, ¿no? No hay una cuestión material y una cuestión simbólica. Lo material, la ordenación que damos a lo material digo a los bienes, los derechos, la riqueza, el trabajo, se basa en una concepción del mundo simbólica, ¿no? La raza, la cultura, la racialización, el género, todo está construido a través de género que hace que paren los taxis más o menos, que te alquilen los pisos con más facilidad o menos, que se pase una entrevista de trabajo con más facilidad o menos, ¿no? Todo eso está basado en imaginarios, en símbolos, en creaciones, en imágenes sociales compartidas. Qué buen público son ustedes. No me lo merezco. Un público tan bueno. Yo no sé de arte, pero sí sé de gitanos. De racismo contra los gitanos, sí sé, ¿no? El arte lo que ha hecho la mirada desde lo artístico, la mirada hegemónica, siempre hay gente de bien en el mundo del arte, pero la mirada desde el arte durante siglos ha sido una mirada, primero es una mirada externa. Las representaciones artísticas que conocemos de gitanos no están hechas por gitanos en la historia, están hechas por miradas, por una mirada externa. Estoy hablando, por ejemplo, pues de toda la literatura romántica del XIX en torno a la cuestión gitana, que sí que es algo más cercano que yo sí he podido estudiar y leer más, ¿no? Se representa desde una mirada externa, pero no solo de una mirada externa, no es un pueblo que mira a otro y lo cuenta, sino es una mirada desde la superioridad, desde el creer estar en un lugar de desarrollo humano superior, o en el concepto de la modernidad, ¿no? La modernidad es toda esta cosmovisión que dice que la sociedad y las culturas tienen como diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Y que la cultura blanca, occidental, hoy en esta jornada creo que cabría decir la cultura blanca, occidental y paya, se coloca en un estadio superior de desarrollo, ha llegado al fin de la historia, está en el lugar más desarrollado que puede estar y tiene el deber, ¿no?, cívico y moral de desarrollar o de acompañar el desarrollo o de ayudar a que sean menos primitivas y bárbaras otras culturas que no sean la blanca, occidental y paya. A eso me refiero con una mirada de supremacismo, esa idea con la que se conquistó Latinoamérica, ¿no?, esa idea de civilización de los pueblos o esa idea que todavía lamentablemente algunos servicios sociales tienen de si vienes en zapatillas de estar por casa no te atiendo y no te relleno el papel, ¿no? Por llevárnoslo a algo que puede estar ocurriendo aquí en Móstoles, en Sevilla, en Alcorcón o en Murcia, ¿no? Todavía hay esa idea de que hay que ser un sujeto que cumpla determinadas normas sociales, es decir, un determinado comportamiento que se asemeja a la cultura blanca occidental para ser sujeto pleno de derecho. Y lo que tenemos que ayudar a esa gente que no lo son. Pues desde el arte, esa es la mirada que se tiene desde los gitanos, externa y sintiéndolo como algo todavía primitivo. Lo primitivo, pues genera emociones, ¿no? La visión gitana en el arte está contada desde la emoción del receptor payo que lo mira. Por eso, aunque algunos autores, recomiendo a María Sierra, que es una historiadora contemporánea de la Universidad de Sevilla, catedrática,
y ella lo explica muy bien, cómo es la mirada emotiva lo que explica a los gitanos. Ellos quieren vestirse de científicos algunas veces, digo, pseudoantropólogos, esto como Barron y todos estos decimonónicos que se vinieron a pasear por el sur de España para contar lo que veían, ¿no? Quieren pasar la mirada gitana como algo documentado, son así, se comportan así, visten así, ¿no? Como si fuera algo antropológico. Sin embargo, si leemos todos esos relatos de la literatura, están completamente atravesados de la propia emoción que causan los gitanos en la persona que los mira. Y la emoción normalmente son dos emociones, lo que ha causado históricamente y es lo que subyace detrás de casi todas las representaciones artísticas, que es o la fascinación o el miedo, ¿no? Ese binomio. Como los salvajes, que crean o qué bonito lo primitivo, lo salvaje, lo apegado a la naturaleza, o qué peligroso, hay que tener alerta y hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo, ya después hablarán otra gente desde el mundo del arte con más autoridad que yo, que es la polarización que se da continuamente en la representación de los gitanos en el arte, ¿no? La fascinación yo creo que, bueno, que pasa por racismo sutil, o casi que no es racismo, ¿no? Esa idea de representar a los gitanos como la libertad, el apego a la naturaleza, ¿no? Esa parte de, sí, de libre de las cadenas, que dicen algunos de los autores. Yo creo que esas representaciones todas las hemos visto. Lo que pasa es que ya digo, que aunque son la parte amable, porque la del miedo da más, tiene connotaciones más negativas, aunque sea una parte amable, también esconde esa categoría que decía antes de escalas de desarrollo humano, ¿no? Los gitanos como un estadio primitivo más cercano al mundo natural que cercano a la civilización. Sobre esa idea en la que después se construye determinadas normativas, instrumentos jurídicos para, a día de hoy, intervenir en los cambios comportamentales de una población, ¿no? Por ejemplo, yo traía aquí, os lo voy a leer, no soy muy de... Si me gustaría aprenderme las cosas de memoria, pero no consigo aprenderme los relatos de memoria. Mira, para que os hagáis una idea, que yo creo que en este caso es más fácil viendo la idea de cómo escribe uno de estos, hay muchos, yo cojo un ejemplo de cómo escribe uno de estos románticos decimonónicos, ¿no? En este caso el Borrow, que hace la obra esta de Zincalí, que quizás es la más reconocida, ¿no? Y él describe así a una mujer gitana, dice: rígida como está delante de vosotros, parece un halcón a punto de remontarse. Estáis casi tentados de creer en su facultad de volición, y que si extendieseis la mano para prenderla, se elevaría a los tejados de la casa como un pájaro. Está comparando a la figura de la gitana con el pájaro. Y más adelante también la compara así, el pelo, dice: el cabello que le cuelga en dos largas guedejas a los lados de la cara es negro como el carbón y áspero como la crin de un caballo, de la que parece estar formado, ¿no? Utiliza las imágenes de los animales para describir una mujer gitana. Esto, que puede parecer un recurso meramente literario, lo que está escondiendo es esa idea de que los gitanos no es humano del todo, que están en algún lugar de subhumanidad más cercano a la naturaleza, por tanto más alejado de lo humano, ¿no? Esto es lo que llamo sacarlo de la categoría de la humanidad y meterlo en la categoría del objeto. Yo digo que estos recursos pueden parecer más banales, sin embargo, cuando tiene su repercusión práctica. Además, si este tipo de recursos del amor a la libertad y al salvajismo que tienen los gitanos, le metemos esa mirada de género, bueno, esto sí que no le voy a hacer spoiler a Tania, porque Tania le mete la mirada de género a estas cuestiones y dice, bueno, el amor a la libertad, y qué libres son los gitanos, suelen ser la libertad de los hombres gitanos, ¿no? A las mujeres le toca otro lugar, y esta mirada desde la naturaleza, a la mujer gitana lo que le toca en la representación del arte no es tanto admirar su libertad, sino la hipersexualización de la mujer gitana, ¿no? Como esa pasión salvaje que rodea cada vez que se presenta bueno, Carmen podría ser el ejemplo más claro, pero el mundo del arte, de la representación artística y de lo visual está completamente plagado de representaciones de ese salvajismo de la mujer que se traduce en esa hipersexualización. Ojo que esto no solo se le hace a los gitanos, se le hace a cualquier comunidad a la que se coloca en la otredad, ¿no? Son recursos que cuando te pones a leer pues cómo se definen a las mujeres del Caribe, pues se repiten una y otra vez. No voy a entrar mucho en lo de la hipersexualización porque seguro que ya todas estamos entendiendo el concepto. Y después el miedo y la peligrosidad social, ¿no? Si decíamos que toda representación artística polariza en estas emociones, ¿no?
o la fascinación o el miedo sí que lo vemos continuamente representado. Decía, la idea de los gitanos como peligroso, la peligrosidad social. Ahí sí que lo vemos muy claro la repercusión que tiene, porque todas estas leyes que os he contado tienen su pequeña exposición de motivos o sus discursos previos que las preceden, donde se habla de la necesidad de este exterminio o de esta persecución o de esta domesticación en pos de la paz social, porque son sujetos que rompen el orden, ¿no? O que rompen la seguridad ciudadana. Entonces hay que crear esta categoría de la peligrosidad. Y ahí están los escritores y los artistas plásticos dispuestos a poner su parte del trabajo y crear toda esta realidad, ¿no? Y bueno, yo traía aquí algunos ejemplos para que sirviera más claro. Por ejemplo, yo doy algunas referencias, porque está muy interesante el trabajo sobre una recopilación de cuentos que lo hace un autor en Europa y después esta catedrática que os decía de María Sierra lo hace en España, que es la recopilación de cuentos infantiles que habla de los gitanos, ¿no? Cómo aparecen todos esos cuentos escritos, la idea de los gitanos como el romaniño, ¿no? Come que te lleva aquí decimos que te lleva el coco o que te viene el gitano y te lleva, ¿no? Pues la historia de los cuentos infantiles está plagada en el siglo XIX y XX de este imaginario de los gitanos para el adoctrinamiento y control social, es decir, para que la gente se comporte bien, el fantasma que es desde pequeño, el fantasma que se agita en los gitanos. Por eso que no es tan fácil lo que nos proponemos aquí de retar el imaginario antigitano, porque está profundamente hundido en la psique colectiva, ¿no? Desde pequeño. Pero este trabajo de los cuentos me parecía interesante y se llama Robo de niños o robo de gitanos, ¿no? Los gitanos en la literatura infantil, desde María Sierra y Jean Commerce. Está chulo porque es también acercarse a esto desde el lado más amable que no leerse la normativa como he hecho yo, ¿no? El engaño, ¿no? El engaño, los gitanos como bueno, ahí vemos el cuadro de la Buenaventura, de la lectura de la Buenaventura, que está en el mismo programa del Carballo, que era uno de los ejemplos como más gráficos, ¿no? La representación de los gitanos robando, este ejemplo del robo de la gallina, que lo hemos visto tanto en el cine español del siglo XX, ¿no? En tono de comedia, pero al final siempre el gitano robando la gallina, que es como un estereotipo ya de este país, ¿no? Y bueno, no me quiero de esto más porque hay tres. En fin, que la cuestión es invitar a mirar, a leer esto desde una mirada crítica, ¿no? Tanto del que se acerca a estas cuestiones desde el antirracismo, porque también van a asistir a estas jornadas gente que no viene del arte contemporáneo, sino que son activistas antirracistas o que se acercan a esta realidad desde los derechos humanos o el derecho a la igualdad de trato, que sepamos leer, o sea, quien está en mi lugar, el arte como un instrumento que puede ser liberador o opresor, ¿no? Que es plástico y que se puede usar para una cosa y para otra, y a la gente que viene del mundo del arte contemporáneo, hacerles estas advertencias que esta representación de los gitanos no son inocuas, ¿no? Sino que tienen repercusión social cada día en vidas concretas y materiales de cientos de miles de personas en este país y millones en Europa, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque creo que está por ahí Juan, que me preguntó, bueno, que ya me había escuchado un poco estas charlas, y él me preguntó la otra vez, un compañero me preguntó, ¿y qué se hace ante esto? Yo creo que hay que hacer miradas amplias, leer lo que decía al principio, leer los contextos, entender la historia, no leer las realidades únicamente desde el hecho concreto, sino entender lo que ocurre alrededor de las realidades gitanas y también lo que ocurre alrededor del mundo del arte, del por qué ese enfoque de la mirada contextualizada. O sea, esto de contextualizar el género, la clase y la raza no es nada más algo que queda muy bonito en las investigaciones científicas. Esto yo creo que es algo que debemos de hacer continuamente para entender de una mirada crítica al mundo. Desde dónde están las voces situadas, ¿no? Quiénes son, qué realidades materiales le atraviesa tanto el artista como el gitano, ¿no? Yo creo que este es el reto y este es el reto que nos hemos propuesto en esta jornada. Por eso, una parte importante del contenido del programa son estas voces gitanas que van a sucederse a lo largo de estos días, ¿no? Que están atravesadas tanto de la gitanidad como del mundo de la expresión artística. ¿Cómo se cuenta desde ahí, ¿no? ¿Qué representaciones artísticas los gitanos y las gitanas hoy se sienten identificados? Y también qué otras gitanidades existen, ¿no? Es como estamos intentando quitar la muñequita vestida de flamenca de encima de la tele, ¿no? Y ponerla a andar, ¿no? ¿Qué realidad es la realidad gitana hoy? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto?
¿no? ¿Qué heterogeneidad en las vidas gitanas, en el universo gitano existen hoy? Se van a sorprender ustedes muchas de las cosas que se van a contar aquí, porque existen colectivos LGTBI gitanos, existe pensamiento crítico hecho desde posiciones gitanas decoloniales, existen muchas cosas que no se ven. Ustedes van a ver los GC King, no porque ustedes sean malas ni buenas, sino porque es el canal hegemónico de pensamiento, ¿no? Y con mejor o peor voluntad vamos a ser cómplices de la reproducción de todo este imaginario. Yo creo que desde el siglo XV ya pasa mucho tiempo, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Ya han pasado casi 6 siglos, han pasado muchas cosas en estos 6 siglos, sobre todo porque la realidad se impone, porque estamos en un mundo donde se reparte de manera desigual la riqueza y el trabajo, donde la racialización es un criterio de reparto de la tarta. El reparto es mentira, que la tarta se reparte según el esfuerzo personal de cada persona, es una falacia. Existen criterios como el género y la raza y el lugar que se habita, que condiciona qué posibilidad tienes de llevarte un cacho más chico o más grande de la tarta. Digo lo del chico de la tarta porque lo de el acceso a los bienes y los derechos queda muy largo, pero ustedes me entienden, ¿no? El proyecto que trae el neoliberalismo económico es aún recortar más la tarta a grandes grupos de población mundial, en gran parte racializada. Toda la política de frontera y toda la política migratoria está pensada desde ahí. Y todo esto para hacer esta atrocidad que es negar el derecho al sostenimiento de la vida digna a millones de personas. Cada día se fabrican imágenes, bulos, mentiras, construcción de imaginarios de la migración desde la peligrosidad social, ¿no? O sea, que no hemos superado estas trampas discursivas desde la representación visual, ¿no? Esto urge hacerlo a la población gitana porque es una cuestión de justicia histórica, porque han pasado 5 siglos, pero de esta representación, de lo humano como objeto, tenemos que salir con urgencia ya si queremos de verdad la universalidad de los derechos humanos. Porque la imposición del reparto de la riqueza se impone sobre categorías de subhumanidad atribuidas a grandes grupos de la población, como históricamente ha sido la población gitana. ¿Se ha entendido más o menos esta idea? En fin, que disfruten la jornada, que nos ayuden a pensar colectivamente, críticamente, que el pensamiento se construye colectivamente, verdaderamente, y que lo que estamos haciendo todas nosotras hoy aquí es mucho más que un trabajo teórico de reflexión o de enmendar entuertos, sino que estamos construyendo el pensamiento crítico acorde a los valores democráticos y de derechos humanos para un mundo más justo donde todas las vidas valgan lo mismo, pero todas. Muchas gracias.